Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Libra. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Espero que te encuentres muy bien, ¿vale? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, sigamos lo que es un acuerdo perfecto, si no, bendiciones. Antes de empezar, Libra, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, corazón. Muy bien, mi querido Libra. Cariño, cuando yo he estado haciendo lo que es el juego del cuenco de cuarzo, he escuchado una voz como que me dice que deje de llorar. Es como que me dan a entender, mi querido Libra, que tú en estos momentos estás posiblemente un poco desmoralizado, desmoralizada, o ha pasado algo en la cual no te sientes bien lo que es anímicamente. Siento, Libra, que inclusive es como si estuvieras pasando por cuadros de ansiedad, cariño. Y lamentablemente a muchas de las personas del signo Libra les pasa esto, el tema de la ansiedad. No sé por qué siento, Libra, como que te desesperas, posiblemente porque el tiempo avanza y tú no estás concretando muchas cosas en tu vida. Siento esto. O el tiempo avanza y quizás tú miras para atrás y dices, ¿qué es lo que he hecho con mi vida? ¿Esto es todo lo que me espera? ¿Hay algo más? O sientes de repente que estás como invirtiendo mucho tiempo con una persona también, con una situación. Te siento como un poco frustrado, un poco frustrada, mi querido Virgo, Libra. A lo mejor estás lidiando con un Virgo, ¿vale? Cuando salen así signos sin querer, es porque muchos de vosotros quizás están lidiando con este tipo de signo. Pero estás un poco deprimido, deprimida. Vamos a ver qué más me dicen. Carta guía, carta consejo, Libra. Carta guía, carta consejo. El tarot egipcio. Vamos a ver qué me dicen, cariño. Muy bien. Tenemos lo que es la carta de la muerte. No tienes por qué asustarte, ¿vale, cariño? La carta de la muerte, mi querido Libra, representa lo que es a alguien del signo de Escorpio, también, pero también tiene lo que es un mensaje muy especial. Cuando nosotros, porque a todos nos va a llegar, nos llega lo que es nuestro fin, cariño, lo que se queda es prácticamente la materia, el cuerpo, pero luego hay una transformación y pasamos a ser lo que es energía, alma, espíritu, Libra. Siento que muchos de vosotros, cariño, es como que estuvieran cerrando capítulos de su vida o simplemente te has dado cuenta que esta historia se terminó. O muchos de vosotros, Libra, quieren cerrar un capítulo de su vida, quizás también algo relacionado con la parte económica o los proyectos. O piensas de que ya eso es todo lo que tú tienes que vivir en ese trabajo, en ese proyecto. Quieres hacer algo diferente. Quieres hacer algo nuevo, si lo relacionamos en la economía. Si lo relacionamos, cariño, lo que es en la parte de los sentimientos, quizás en estos momentos te das cuenta de que ya no puedes seguir con esa persona, quizás de repente acabas de terminar una relación, o de repente te sientes un poco solo, un poco sola en este momento.
Pero la carta de la muerte, cariño, como el ejemplo que te había dado lo que es al principio, nos hablan de un renacimiento, de un despertar, Libra. Nos están diciendo que a partir de este momento, tú vas a resurgir como el ave fénix. Has tenido que pasar por esta situación, estás pasando por este mal momento, pero esto no siempre va a ser así. Vas a resurgir, porque la carta de la muerte es como el ave fénix. Vamos a ver más signos aparte de Escorpio. Me sale un Cáncer, me sale otra vez Cáncer, me sale Capricornio. Cierras con otro Libra, cariño. Muy bien, tú solamente toma lo que es tuyo. Te voy a dar lo que es iniciales, corazón. Iniciales, vamos a ver. Iniciales, mi querido Libra. Iniciales, cariño. A ver qué me dicen. La letra Z. La letra A. La letra U. Y la letra V, mi querido Libra. Muy bien. Estas iniciales pueden coincidir en su nombre, su apellido, cualquier letra, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios, al universo. Vamos a ver qué te quiere decir el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Vamos a ver qué me dicen. Dice, la carta del 2 de copas, cariño. Quiero que te fijes en esta carta que es preciosa. Es preciosa. Si tú te das cuenta, Libra, aquí hay dos personajes de una avanzada edad. Es como si fueran ya ancianos, ancianas. Estos dos personajes, cariño, están cansados, están asustados también. Quizás porque ustedes no están juntos ahora. Puede ser que cada uno ha tomado rumbos diferentes. Puede ser, cariño, que te has separado de esa persona recientemente. Pero sin embargo, luego de tantas batallas, luego de tantas experiencias, estos dos personajes vuelven a coincidir otra vez. Se buscan. Se buscan. Hay una frase que dice, cariño, lo que Dios ha unido, el hombre no podrá separar. Si tú sientes que esa persona, si lo relacionamos lo que es en la parte de los sentimientos, que esta persona es especial, pero quizás por X motivos, en este momento las cosas no se pueden dar, quizás por las etiquetas de la vida, quizás porque me dice Richard, la sociedad no lo acepta, quizás hay una diferencia de edad también, o por X motivos, etiquetas de la vida, o porque el destino se ha encargado de separarlos, puede ser distancia también, ¿vale? Me dicen, luego de una larga temporada, luego de tantas experiencias, luego de caer y levantarse otra vez, tú con él o con ella vas a volver a coincidir. Entonces, cariño, si es para ti, esa persona volverá a tu vida sí o sí. Sí o sí. Siento, mi querido Libra, también que tú en estos momentos es como que tú estás luchando en tu mundo y otra persona también está luchando en su mundo. Es como que en estos momentos no hay un contacto, no hay una comunicación, o esta persona es muy cerrado, muy cerrada con sus ideales, pero te necesita. O tú necesitas de él o de ella. Se necesitan, cariño. Porque la carta de 2 de copas, cariño, nos hablan de dos personajes que en estos momentos quizás cada uno tiene su mundo, su historia, su vida, pero se necesitan, Libra. Se necesitan, ¿vale? Vamos a ver qué más me quieren decir el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Vamos a ver qué me dice el tarot Z. Vamos a ver, cariño. Muy bien. Tenemos lo que es la carta del 3 de Pentáculos. Muchos de vosotros, Libra, es como si se estuvieran refugiando lo que es en la meditación. Se están refugiando también lo que es en la religión. Te veo que estás leyendo mucho, mucho, ¿vale? Es una manera de desconectar, es una manera de quizás de sobrellevar lo que tú estás viviendo.
Pero si te das cuenta, este personaje tiene la mirada en el cielo. Una mano está tocando lo que es la Biblia y de otra mano, cariño, sale luz. Fíjate en los detalles de la carta. Fíjate. Entonces, mi querido Libra, en estos momentos tú estás intentando cambiar tu energía. A veces de repente caes en el mundo de la nada, la depresión, la angustia, la ansiedad, pero hay como una vocecita interna que te dice, tienes que seguir, no puedes quedarte así, tienes que salir de ese bucle, tienes que sonreír, tienes que ver o tienes que pensar a futuro. Si quizás días anteriores tu mundo ha estado un poco estancado, bloqueado o no tenías ganas de hacer nada, esta carta me dice, mi querido Libra, tú vas a empezar a ver a futuro. Entonces, te vas a empezar como a proyectar a futuro, a proyectar en tu trabajo, a proyectar en la familia, a proyectarte también de que la fe mueve montañas. Recuerda la ley de la atracción. El universo Libra no distingue entre negativo o positivo. No distingue. El universo te va a dar lo que tú estás vibrando en estos momentos. Si tú estás pensando en positivo, te van a llegar cosas buenas, pero si tú continúas en ese bucle de miedo, de inseguridad, te vas a estancar. Siento decirte esto. Por eso que hay un dicho que dice, tenga mucho cuidado con lo que piensan o con lo que desean. Pero esto no tiene por qué ser tan radical. El universo también te da tiempo para corregir esto. Vamos a suponer que tú, mi querido Libra, estabas lidiando con una persona y esta persona quizás por X motivo te enfadó y tú tuviste un deseo negativo, que los tenemos. Todos tenemos un deseo negativo a veces en nuestras vidas. Quizás porque discutimos con una persona y lo deseamos el mal. Pero luego, cariño, te arrepientes. Entonces, el universo te da tiempo para que tú corrijas esto. Lo siento Dios, lo siento universo, por favor, que no pase esto. Fue por un momento de ira, un momento de cólera. ¿Por qué te digo esto, Libra? No digo que la mayoría sea así, pero puede haber un grupo en la cual de repente tú has tenido lo que es una discusión con Pepe Lucho, con la Lupe, y has dicho, espero que le caiga, yo que sé, una roca del espacio encima, ¿vale? Espero que lo caiga una roca. Esta energía, cariño, es una maldición. Esa maldición lo va a llegar a esa persona, pero el mundo es como un boomerang, Libra. Como un boomerang. Lo que tú estás deseando para la otra persona, tarde o temprano, se te devuelve. Entonces, tienes que tener mucho cuidado con lo que deseas. Con esto no digo que todos estén pensando así, pero quizás por un momento de ira, de cólera, de resentimiento, tú has tenido ese pensamiento por una persona. Te recomiendo que te justifiques para que esto no te llegue. A veces nos quejamos y decimos, ¿por qué tengo mala suerte? ¿Por qué no me va bien en la vida? ¿Por qué no puedo ahorrar? ¿Por qué no puedo ser feliz? Recuerda, Libra, que la felicidad es una decisión. Todo es libre albedrío. ¿Vale? Nadie te obligó a meterte con ese hombre, con esa mujer. Tú decidiste estar con esa persona, Libra. Tú decidiste. Entonces, luego decimos, ¿por qué el dinero siempre se me va como agua? Tienes que empezar a recapacitar si estás administrando bien. También ese es el punto, cariño. No tenemos por qué hacer culpa todo lo que es al universo, a Dios. Dejen de hacer gastos innecesarios. Hay que ahorrar. Como dice mi madre, hay que guardar pan para mayo. O de repente tú me dices, Richard, no encuentro trabajo, que puede ser el caso. Y tú de repente siempre estás renegando, siempre estás pensando en lo negativo. Tú lo que tienes que hacer, cariño, empieza a crear con tu mente lo que tú quieres que llegue a tu vida. Esto no va a pasar de la noche a la mañana, no. Esto necesita tiempo. Por eso que el universo te da tiempo para justificar algo bueno o algo malo. Pero va a llegar. Entonces tú tienes que visualizar cómo quieres ese trabajo, cómo quieres ese encuentro con esa persona, cómo te gustaría que ese hombre, esa mujer cambie, cómo te gustaría tu futuro. Visualiza. Aunque tu mundo se esté cayendo por pedazos, visualiza, Libra. Visualiza y vas a ver que lo vas a traer todo en tu vida.
Esto se llama la ley de la atracción, cariño. Otras personas lo llaman como energía cuántica. Todo lo que nosotros vemos es lo que nuestro cerebro va creando. Entonces también lo que es el futuro. ¿Por qué? Porque este personaje, cariño, está con una mano en la Biblia, la otra mano tiene luz y está mirando a futuro. Entonces te está recordando que tienes que pensar a futuro, que cambies tu energía. Vamos a ver qué te dice el oráculo. Que Dios y el universo me ayude. La lectura bonus son así, son más espirituales, te van dando ese puntito para que tú veas la respuesta, para solucionar, para avanzar. Qué bonito, mira. El observador. El número 49 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología. Tiene un mensaje especial. Si te das cuenta, mi querido Libra, el observador, aquí hay un zorro que está encima de un huevo, el huevo cósmico. Aquí tiene como una especie de, ¿cómo lo llaman? Como una larga vista, ¿no? Y está mirando lo que es a la luna, los deseos, mi querido Libra. Todo lo que yo te he dicho, antes que saque el mensaje del oráculo, te lo está plasmando aquí. Me dice, tú tienes la suerte bajo tus pies. ¿Te das cuenta? El huevo cósmico, cariño. Tú has nacido con suerte, pero es importante que tú te proyectes a futuro. Es importante, cariño, que apuestes por lo que quieres. Pero tú has nacido con suerte. Si tú en estos momentos quizás eres del grupo de personas que dice, Richard, tengo mala suerte en todo, no es así. No es así, Libra. Cambia el chip. Cambia el chip y piensa de que tú has nacido con suerte. Solamente tienes que visualizar. Para el amor, para el trabajo, para el proyecto, para la salud. Porque estás encima del huevo cósmico, cariño. Es como ese refrán que dicen en Perú. El peruano está sentado lo que es en una silla de oro o en una banca de oro. Simplemente que el peruano no sabe que esa banca de oro, cariño, tiene valor. ¿Cómo así, Richard? Porque yo soy peruano. ¿Por qué? Porque en Perú, cariño, hay muchos recursos. Está lleno de recursos naturales, algo que falta en Europa o en otros países. Pero el Perú, cariño, lo que tendría que hacer, lo que tendría que hacer es capacitar a su gente, hacerles un contrato para que toda esa información se quede en Perú, pagarles bien, pero lamentablemente, cariño, tanto el Perú como otros países que tienen recursos simplemente están guiados o influenciados, cariño, por personas corruptas. Así son las cosas, ¿vale? Es esto. No me gusta la política, pero es así. Entonces, mi querido Libra, tú tienes todos los recursos para ser feliz. Solo es cuestión que observes bien. Observa bien y planifícate a futuro, Libra. Tienes que tomar decisiones y planifícate a futuro. Tú vas a llegar lejos, pero tienes que creértelo. Porque por más que yo te diga una cosa, si tú no te lo crees, cariño, no vas a llegar a nada. Es así, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver las características, corazón. Vamos a ver. Richard, por Dios, lo has dado duro a Perú. Sí, cariño, ¿vale? Es esto. A ver, que me llamen, yo qué sé. Es que la verdad, es la verdad. La carta de la sota de bastos. Si tú te das cuenta, mi querido Libra, me dice, muchos de vosotros posiblemente iniciaste una historia o tenías una atracción por una persona que quizás era más pasional, pero algunos de ellos quizás son de elemento fuego. Esta historia o esta relación era desde muy jóvenes, ¿vale? Esta persona de repente fue de piel blanca, cabello negro, puede ser que tenga canas o se lo pinte. Vivían en un lugar que puede ser lo que es una isla o en un lugar, cariño, donde el terreno es árido, es seco, no crece muchas cosas. La carta también del sacerdote me dicen, muchos de vosotros, mi querido Libra, o extrañas a un padre o a una persona mayor de 50 años. Pueden ser padres, tíos, abuelos, etcétera, etcétera. Esta persona, mi querido Libra, siempre se caracterizaba porque vivía la vida sin complicaciones. Piel blanca o piel trigueña, cabello negro, una sonrisa agradable. ¿Por qué te digo que esta persona quizás ya no está en esta tierra? Porque hay una escalera que se va al cielo.
O muchos de vosotros, mi querido Libra, posiblemente están lidiando con una persona que es mayor de 40 años. Piel blanca o piel trigueña, tiene una sonrisa muy agradable, delgado o delgada, está en una evolución, en un crecimiento. La carta también del 6 de oros. Vas a recibir lo que es un regalo, un apoyo o una propuesta relacionado con el dinero. Cariño, ¿vale? Porque aquí te dan recompensa. Puede ser que también estas personas sean de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo o cualquier otro signo, mi querido Libra. Espero que te haya gustado esta lectura bonus. Si sigues siendo puntero, más adelante te voy a hacer una lectura más larga, quizás de 40 minutos, porque me gustaría canalizar. Me gustaría saber cómo ha sido tu infancia, cómo ha sido de repente tu vida en la parte del amor, si hay un ser de luz que quiere decirte algo, y para eso se necesita tiempo, ¿vale? A los signos que les hago esto es a Géminis, a Virgo, a Tauro, a Escorpio también, a Cáncer, porque siempre son punteros, siempre. Entonces me gustaría, mira lo que es el comercial completo, la lectura completa, comenta, comparte, da un like, para que puedas llegar a ese nivel, cariño, y canalizar. Te va a encantar. Te quiero, Libra. Hasta la vista y sé feliz.